Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Hola amigos, ¿cómo están? Ya cambié de posición para que no continúen viendo mi pared asquerosa hasta que algún día se me ocurra pintar, o sea, nunca. Y hablemos de frente o de una vez acerca del nuevo gabinete que se presentó ayer. Aparentemente ocurrió esta escisión entre el señor Cerrón y el actual presidente del Perú. Y digo aparentemente porque, como ustedes deben saber, aún hay ciertos vasos comunicantes entre ellos, a través de, por ejemplo, el actual o el nuevo ministro del Interior, el señor Luis Barrenzuela, quien es socio de Olaechea Noblecilla, o Noblecilla Olaechea, es como se llama el señor. Ambos, es decir, Noblecilla Olaechea y el señor Luis Barrenzuela, han defendido a Guillermo Bermejo, a Vladimir Cerrón, a Guido Bellido y al mismo partido Perú Libre. El señor Barrenzuela ha renunciado a la defensa de Guillermo Bermejo. Sin embargo, hoy, en su primer día de trabajo, a que no adivinan qué hacía, bueno, seguramente sí adivinan, estuvo en una reunión con algunos miembros que pertenecen al ala más dura de Perú Libre, entre ellos el señor Bermejo, y también estuvo reunido con quien está haciendo de testigo en el caso del señor Bermejo. No voy a hablar sobre cada uno de los ministros porque el video se va a hacer enorme, sin embargo sí quiero que comentemos sobre algunos de ellos, digamos que los más resaltantes o algunos de los más resaltantes. Como ya les dije, tenemos al ministro del Interior, quien en su momento se encargó de defender a personas como Guillermo Bermejo, Guido Bellido, el mismo Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre. Pero además de eso, durante su trabajo como policía, el señor tuvo más de 150 sanciones y no logró aprobar exámenes de ascenso. El gobierno también ha decidido mantener en el cargo a los ministros de Transportes y Comunicaciones y al de Vivienda. Estos señores durante la anterior gestión, es decir, durante la gestión de Guido Bellido, se dedicaron a contratar a personas, digamos que más que cuestionadas, ¿no? Entonces el premio por contratar a gente inadecuada para el cargo fue mantenerlos como ministros. Por otro lado, no sé por qué decidieron retirar al anterior ministro de Educación, el cual en el 2015 fue galardonado con las palmas magisteriales, y reemplazaron al señor con un dirigente del FENATEP. Sí, el FENATEP, el sindicato del señor Pedro Castillo, que está compuesto también por exdirigentes de lo que en su momento fue CONARE-SUTEP. No abandoné mis principios, no transigí mis principios, no los puse en el suelo, porque era la única negociación que podía hacer. No había otra salida. Colegas, no nos ha quedado otra salida que fundar un nuevo gremio, la FENATEP. Y este nuevo gremio que hemos formado, hagámoslo mejor, hagámoslo más fuerte, hagámoslo más sólido. Por eso de aquí en adelante, gracias Betty, de aquí en adelante, colegas, coreemos las siglas de la FENATEP. Pásenme la F. Pásenme la E. Pásenme la N. Pásenme la T. Pásenme la E. Pásenme la P. ¿Qué dice? FENATEP. 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 Por otro lado, decidieron mantener en el cargo a la señora Anaí Durant, quien, como ustedes ya saben, acompañó a un excarcelado por terrorismo a su presentación del libro, también firmó una carta a favor de terroristas, pero además de eso también se dedicó a apañar a Bellido a pesar de la información que salía de él, es decir, de sus publicaciones homofóbicas, machistas y de sus declaraciones filosenderistas, ¿no? La señora tampoco, digamos que defendió mucho a reporteras que fueron maltratadas durante la gestión de Bellido y también por personal del mismo Castillo. En fin, estos eran más o menos algunos de los ministros de los que les quería comentar algo muy corto. Y como les dije en algún video, los señores de este gobierno no iban a ser tan torpes como para darle al Congreso el pretexto perfecto para vacar a Castillo, ¿no? Como por ejemplo presentando una cuestión de confianza. Ahora, y ya hablando en líneas generales respecto a este gabinete, es obvio, es evidente que es un gabinete de izquierda. Sin embargo, también hay que mencionar que entre Mirta Vázquez y Guido Bellido la diferencia es bastante amplia, además que esta última, es decir, la señora Mirta Vázquez,
tiene, como les dije también ayer, en su bolsillo a el grupo de comechados y por ende también a los ingenuos útiles. Mi problema, como el de varios creo, con Castillo es que hasta ahora no ha respondido ni probado que no tiene ninguna relación con estos organismos de fachada de Sendero, es decir, como Wadef o CONARE. Además, el mismo señor del sombrero fue quien puso ahí a Bellido y le permitió actuar por mucho tiempo, sabiendo o a pesar de que sabía que cada una de las acciones de Bellido o cada una de las bombitas que lanzaba Bellido iba dañando más y más nuestra economía. Entonces no le importó, lo mantuvo ahí y lo puso. También es obvio que este gabinete ha ido siendo cocinado desde hace un tiempito y por ende ha sido conversado, ha sido pensado e incluso, quién sabe, ha sido coordinado con ciertas personas. Y ahora que les menciono esto, también les quería comentar que, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, hoy un congresista de Perú Libre, el señor Oscar Sea, si no me equivoco se llama, declaró lo siguiente y cito: ayer tuvimos una reunión con el presidente. Le preguntaron quiénes y por qué estaban ahí en el gabinete. El presidente respondió que hubo conversaciones con el presidente del partido, Vladimir Cerrón. Eso es lo que respondió el presidente. Entonces, bueno, ha sido solo un congresista, ¿no? Y puede ser que esté equivocado, pero está diciendo que el presidente le ha dicho que hubo alguna especie de coordinación con Cerrón. Entonces, yo no creo mucho de que esa decisión se haya dado realmente, pero aún así sucediera, como les dije en alguna oportunidad, yo creo que el problema va más allá porque este incluye al mismo Castillo o involucra al mismo Castillo, y esto es algo que no muchos les van a decir porque, en mi opinión, no les conviene hacerlo. Y también creo que es sensato pensar que estas personas o que a estas personas que hoy nos gobiernan no les conviene chocar con el Congreso, porque lo que a ellos realmente les interesa es mantenerse en el poder para poder obtener el poder real, es decir, el militar para poder reprimir, el económico para corromper y crear una base social, y el político para mantenerse en el poder. Más o menos como ya lo han venido haciendo desde hace varios años. No me refiero a Perú Libre, ¿no? Sino me refiero a otras personas. Por ejemplo, Vizcarra. El señor Vizcarra nombró a dedo al Procurador General de la República. O sea, él se dedicaba a chancar al Congreso por nombrar al TC de cierta forma, pero él no buscaba crear un proceso de selección que incluyera la meritocracia, no, él nombraba a dedo a quien quisiera, ¿no? Bueno, no a quien quisiera, en este caso el Procurador General. Y así, por ejemplo, también con los miembros del TC. Están estos señores con el cargo vencido más de 2 años y Vizcarra se dedicó a hacer lo imposible para que no cambiaran a los miembros, y hasta ahora no se los cambia. Incluso el cierre del Congreso del 2019 se debió a eso, a que él quería que cambiaran a los magistrados de acuerdo a su forma de ver o de acuerdo a la forma que él consideraba correcta, ¿no? Cuando esa es una atribución, como ustedes muy bien saben, del Congreso de la República. Y así, varias cosas más que podríamos comentar, pero ese no es el punto hoy, ¿no? Y justamente por eso es que se dice que los comechados o caviares, como algunos los conocen, siempre han trabajado en favor de los intereses de gente como la de Perú Libre, ¿no? Y que estos, es decir, los comechados no van a trabajar nunca en contra de, sino más bien a favor de o con ellos, sea a propósito o sea sin querer queriendo, como se diría. Tal como dijo Bermejo ayer, no importa a quién pongan, lo importante es que lo hagan, es decir, el destino que ellos tienen sigue siendo el mismo. No importa quiénes vayan en el bus, no importa quiénes vayan en la combi, lo importante es llegar al destino. Y hay que tener en cuenta que ahora, gracias a Mirta Vázquez y otras personas más que conforman este nuevo gabinete, ellos tienen a los comechados, a los ingenuos útiles, a los congresistas seguramente que no son ni fu ni fa. Incluso me arriesgo a decir que algunos de derecha también, y quién sabe, incluso a la prensa. Miren, mis expectativas respecto a este gobierno siguen siendo básicamente las mismas, es decir, no son muy alentadoras. Sin embargo, todo lo que les acabo de decir evidentemente es mi punto de vista, es mi opinión.
Y si bien algunas personas pueden pensar que soy un poco exagerada, hay algo que sí es claro y que así la gente de izquierda o de cierto sector lo quiera negar, creo que no hay dudas respecto a esto, ¿no? Y es que mientras la izquierda continúe manteniendo estas ideas económicas expiradas o admirando a regímenes como el de Velasco, por ejemplo, lo más a lo que podemos aspirar como país es a una mezcla entre Kirchner y Evo, es decir, el camino paulatino y lento a la miseria. Y esa es una verdad, así no les guste. Y si salen con eso de no entiendo a quién quiere que las cosas salgan mal solo para tener razón sobre algo. A ver, una cosa es desear que todo se encamine y que la situación vaya bien para todos. Y otra es hacerse el estúpido o ser muy ingenuo como para, a pesar de ver que va a suceder todo lo contrario debido a que tenemos un proyecto empobrecedor, autoritario y clientelista que nos gobierna, quedarse callado. Y eso yo no lo voy a hacer. Ahora amigos, una cosa es hacer lo correcto. Si a mí, por ejemplo, me preguntan qué creo que es lo correcto, evidentemente les voy a responder que Castillo y su gente se vayan a su casa. Pero otra cosa es hacer lo justo. Y así no les guste, así lloren, a menos que se demuestre lo contrario, lo que tenemos hoy es lo que la gente escogió. Y no le podemos pedir a un gobierno de izquierda que ponga gente de derecha, a menos que ellos mismos lo decidan así o que lleguen a algún acuerdo. Por otro lado, también les comenté en un video que consideraba adecuado o correcto que Castillo se sacuda completamente de Cerrón y de cualquier vínculo con Sendero Luminoso. Y me retracto en lo que dije, no lo de Sendero, me retracto en lo de Cerrón, porque hay algo que también es cierto y es que Castillo ha llegado a donde ha llegado gracias a Perú Libre o con Perú Libre. Entonces corresponde que el partido tenga una cuota de poder. Bueno, de hecho lo tiene, ¿no? Con Betsy Chávez, Dina Boluarte y digamos que con el ministro del Interior, ¿no? Digamos que en teoría no se ve tan auguriosa esta noticia para Cerrón. Esperemos unas semanas a ver qué dirección toma este gobierno. Hay quienes dicen, ay, ojalá que Castillo se ollantice, sería lo mejor para el país. Creo que hasta incluso dicen, no. Yo ya les he hablado respecto a el decrecimiento que tuvimos en el tema económico durante el gobierno de Humala Heredia. No fue un gobierno bueno, por más que los comechados digan, y bueno, hizo una buena gestión. No hizo una buena gestión, no. Todo empezó a decaer a raíz de ese gobierno, o bueno, a partir de ese gobierno, y hemos ido yendo de mal en peor. Pero bueno, muchas veces nos conformamos con eso, amigos, nos conformamos con muy poco. Y por eso es que deseamos que sea un gobierno tan poco brillante como el de Ollanta, ¿no? Y sigo creyendo que nos equivocamos, o bueno, que se equivocan quienes piensan que este gabinete es una señal de una especie de movimiento al centro del gobierno de Castillo. Creo que sigue siendo una izquierda radical la que nos gobierna, solamente que es una izquierda radical, digamos que más ordenada y con una mayor experiencia. Así que no hay que dejar de estar atentos, hay que criticar, resaltar, exponer todo aquello que esté mal, como por ejemplo el ministro del Interior no creo que sea el más adecuado, así como tampoco el ministro de Educación y varios otros ministros, por si acaso Anaí Durán tampoco, pero bueno, en fin, ese es mi punto de vista y yo no serviría para política definitivamente, sería una obstruccionista así mal, ¿no? En fin, veamos qué sucede en las siguientes semanas. Esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Les mando un beso y un abrazo. Chao. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social.